Hitler posterga sus planes de una ofensiva al este. Tiene que ayudar a su aliado, Mussolini, que quiere luchar su propia guerra. Il Duce acaba de ser aniquilado en África por los británicos. El ejército italiano corre desordenadamente por el desierto. Para rescatar a Mussolini del desastre, Hitler envía a uno de sus mejores generales a Libia. El general Rommel, junto con su división blindada, los Afrika Korps. En Alemania, Rommel es un gran héroe. Es el hombre que se hizo con Cambrai, Arras, Rouen y Cherburgo en mayo y junio de 1940. Y es un auténtico nazi, un partidario que ha servido a Hitler con gran celo y eficiencia desde el principio. Rommel cree en los tanques y en la guerra relámpago. Ordena rápidamente que los Afrika Korps se dirijan hacia las posiciones británicas. Rommel ya se está ganando su propia fama. En Egipto, sin embargo, los británicos son amenazados por los alemanes. Rommel, a quien Hitler acaba de promocionar a mariscal de campo tras sus victorias en el desierto, y su ejército de tanques de los Afrika Korps se acercan peligrosamente al canal de Suez. Han llegado a El Alamein. El imperio británico corre peligro. El primer ministro británico Winston Churchill llega para animar a su ejército en el desierto. La situación es desalentadora, pero mantiene el sentido del humor y comparte alegres momentos con sus hombres. Se acaba de recuperar de su primer infarto. Se reúne con el recién nombrado general Montgomery. Montgomery no era la primera opción de Churchill. Y todos estos soldados del desierto están un poco preocupados. Los británicos, los australianos, los neozelandeses, los sudafricanos y los franceses libres. En cuanto llega Montgomery, hijo de un pastor, ordena la imposición de un nuevo programa de estrictas reglas y disciplina. Es cauteloso. Espera hasta que su ejército sea superior tanto en hombres como en equipo, con los nuevos tanques Sherman estadounidenses, por ejemplo, construidos para ser rápidos y potentes. Montgomery lanza su ofensiva con un ataque de artillería preliminar, seguido de un enorme asalto con tanques. Pero las armas blindadas 88 alemanas causan grandes bajas. Los soldados de Rommel contraatacan implacablemente. La batalla se convierte en una carga de bayonetas, como durante la batalla del Somme en 1916, con muchas bajas en ambos bandos. En ese juego mortal, el bando con más hombres es el que gana. En una carta a su mujer, Rommel escribe: "Nos aplasta el peso del enemigo". Recibe un mensaje de Hitler: "No puede haber ninguna otra salida que aguantar. No cedas ni un metro de terreno". Rommel contesta a su mujer: "Me devano los sesos para encontrar una salida de esta situación para mis pobres tropas. Nos enfrentamos quizás a los días más difíciles que puede vivir un hombre". Y añade: "Los muertos tienen suerte. Para ellos todo ha terminado". Rommel se retira. En Londres, Churchill anuncia a sus conciudadanos la primera auténtica buena noticia de la guerra. Esto no es el final. No es ni siquiera el principio del final, pero quizás sea el final del principio. Las palabras de Churchill resuenan por todo el mundo. El viejo león británico ha resistido ante Hitler. En su cuartel general, la guarida del lobo,
Hitler se muestra desdeñoso. Dice: es solo un contratiempo. La guerra continuará. Y lo hace. Los aliados abren un nuevo frente en el norte de África, el primer paso para controlar el Mediterráneo. Igual que en 1917, las tropas estadounidenses zarpan y cruzan el Atlántico. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que estaba exiliado en Nueva York, volverá de Estados Unidos en uno de esos convoyes militares. El autor del Principito escribe: amigos estadounidenses, me gustaría haceros justicia. 50.000 soldados han ido a la guerra, no por los Estados Unidos, sino por la humanidad, por el respeto humano, por la libertad humana y la grandeza humana. Frente a la costa de Casablanca y Orán, los británicos y los estadounidenses son recibidos con fuego de cañones de los franceses de Vichy. Contraatacan. El norte de África sigue controlado por el régimen de Vichy, que colabora con los alemanes. La lucha es violenta y las fuerzas de Vichy sufren grandes daños. El líder de la Francia libre, el general de Gaulle, da un discurso en la radio de Londres. A los líderes, soldados, marineros, pilotos, funcionarios franceses, colonos franceses en el norte de África, alzaos. Ayudad a nuestros aliados. Uníos a ellos sin dudarlo. Tras 2 días de lucha contra los liberadores, las armas se callan. Los aliados preparan su desembarco. En Argel, el pragmático comandante en jefe estadounidense, el general Eisenhower, negocia con el comandante militar del régimen de Vichy, el almirante Darlene. Darlene es uno de los colaboradores más acérrimos de Francia, que incluso ha conocido a Hitler. Decide cambiar de bando, y las fuerzas francesas de Argelia y Marruecos se unen a los aliados. Rommel se retira hacia Túnez. 2 días después, para asegurar la costa mediterránea, Hitler invade el sur de Francia, hasta entonces la zona libre sin ocupar. Las órdenes de Hitler son tomar el puerto de Tolón, donde está basada la mayor parte de la marina de Vichy. Con su frágil autonomía en peligro, los almirantes de Vichy deciden deshacerse de su flota. Hunden sus propios barcos para evitar que caigan en manos de los alemanes o los aliados. El objetivo de Hitler ya no es Moscú, sino el sur de Rusia. Planea un increíble movimiento de pinza que se cerrará sobre los campos de petróleo del Cáucaso y con Rommel avanzando por Egipto sobre los de Oriente Medio. Su otro objetivo es Stalingrado, la ciudad de Stalin y sus fábricas. Hitler lanza ambas ofensivas al mismo tiempo, lo que alarma a sus comandantes militares. Como hizo con Moscú el año anterior, Hitler divide sus fuerzas. Una parte de la Wehrmacht penetra en las estepas. El general von Kleist dice: ante mí no hay enemigos, tras de mí no hay reservas. Llega a las montañas del Cáucaso. Se dirigen a la frontera iraní, que recientemente se ha convertido en una ruta de abastecimiento de ayuda estadounidense a Rusia. No llegarán hasta ella. Mientras tanto, el resto de las fuerzas alemanas, el 6º ejército dirigido por el general Paulus, marcha hacia Stalingrado. Para intentar detener el implacable avance de los tanques alemanes, los rusos empiezan a utilizar medidas desesperadas: perros. Hasta ahora, las pieles de los perros se usaban para hacer botas. Pero los rusos han ideado rápidamente un método basado en el trabajo del famoso científico Pavlov y sus reflejos condicionados. Los perros no comen y reciben instrucción para buscar comida bajo los vehículos de oruga.
Les colocan explosivos controlados por control remoto y les sueltan en el último momento cuando divisan los tanques alemanes. En agosto de 1942, Churchill y Harriman, el embajador de Roosevelt, vuelan hasta Moscú para reunirse con Stalin, que exige que se abra un segundo frente al oeste. Churchill hace su famosa V de victoria, pero no tiene más remedio que admitir ante Stalin que los aliados no pueden ayudarle contra los alemanes en el frente oriental. Harriman le promete ayuda y equipo, pero Stalin está furioso. Sabe que tendrá que luchar solo contra Hitler. Asigna la defensa de Stalingrado a uno de sus más despiadados secuaces, el ucraniano Nikita Khrushchev, que ha sido el responsable de varias de las masacres de Stalin antes de la guerra. Khrushchev transmite la orden de Stalin de no retirarse. Pero es incapaz de detener el avance alemán, que llega hasta las afueras de Stalingrado. En septiembre de 1942, Paulus llega hasta la línea de ferrocarril que lleva a Moscú. Consigue seguirla hasta Stalingrado y toma la estación central de trenes. Los Stukas se preparan para destruir la ciudad que es el orgullo de la Unión Soviética, la gran ciudad industrial del mundo comunista, construida para los trabajadores, con sus fincas jardín y sus fábricas de octubres rojos y barricadas. Las bombas alemanas matan a miles de civiles. La enorme fábrica de tractores, donde se fabrican los tanques T-34, queda reducida a un mar de escombros. Aún así, estas ruinas se convierten en fortines y fortalezas que los alemanes tienen que capturar en combate cuerpo a cuerpo. Sufren graves bajas, que sin embargo, no son nada comparadas con las pérdidas rusas. Hitler está encantado. Reúne a todos sus socios, Göring, Goebbels, Himmler y a sus partidarios, y les dice: quería esa ciudad, la ciudad de Stalin. Finalmente es nuestra. Los barcos ya no podrán surcar el Volga. Y eso es lo más importante. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. A finales de octubre de 1942, la ciudad del Volga todavía no ha caído. El Führer anuncia a los alemanes: hemos tomado Stalingrado. Solo quedan algunos focos de resistencia. Los tomaremos uno a uno. Es solo cuestión de tiempo. Para Hitler, Stalingrado representa su victoria sobre Rusia. Es 1000 kilómetros de distancia. En las afueras de Stalingrado,
los alemanes disfrutan de un breve respiro tras las líneas antes de volver a la lucha contra los soviéticos para eliminar los focos restantes de resistencia. Los flancos del ejército alemán están defendidos por unidades de los países satélite del Reich, rumanos, húngaros e italianos, totalmente ignorantes del peligro que acecha a la vuelta de la esquina. A unos pocos kilómetros, las tropas soviéticas se preparan para atacar. Están listas para luchar, y hay más de 1 millón. Van a atacar a las unidades más débiles del enemigo para poder rodear al ejército alemán que ocupa Stalingrado. A las 7 de la mañana, los soviéticos se deshacen de las líneas enemigas, atacándolas con lanzacohetes llamados los órganos de Stalin. El enorme ejército de Zhukov lanza la ofensiva. Los húngaros no tienen suficiente munición. Los rumanos no tienen armas antitanque. Ellos, al igual que los italianos, han perdido una gran cantidad de hombres. Los dos ejércitos soviéticos del norte y del sur se reúnen. Los cineastas soviéticos utilizan sus habilidades para glorificar el momento. Los alemanes ven cómo los tanques soviéticos cierran el círculo a su alrededor. El sexto ejército del general Paulus está atrapado dentro de Stalingrado. Hitler está en el Berghof, su retiro de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde le informan sobre la ofensiva soviética. Su reacción inmediata es esconder la noticia a los alemanes. Corre a su cuartel general del este de Prusia y declara: si el sexto ejército se retira de Stalingrado, la Wehrmacht nunca podrá regresar. Paulus todavía podría huir, pero tiene que obedecer las órdenes, ya que cuando Hitler llega a la guarida del lobo, le envía este mensaje: mantente firme, un ejército vendrá a rescatarte. Pero ningún ejército llega hasta ellos, y los aviones de la Luftwaffe no consiguen entregar suficientes víveres, a pesar de las promesas hechas por el jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring. En Navidad, las raciones se reducen a 50 gramos de pan y 12 gramos de grasa. Mussolini, que acaba de perder un ejército en Stalingrado, busca una manera de desviar la atención alemana de vuelta al norte de África. Escribe a Hitler: en mi opinión, Rusia no puede ser aniquilada. Se defiende con su tamaño, un territorio tan vasto que nunca podrá ser conquistado o retenido. El capítulo ruso ha terminado. Debemos hacer las paces con Stalin. Temía que Hitler firmase la paz separadamente con los aliados, para centrar todas sus fuerzas en Rusia. Lanza su ofensiva para aniquilar a la bestia que sigue acechando entre las ruinas de Stalingrado.
Más allá de la bandera roja está la tienda Univermag, donde el comandante del Sexto Ejército, el general Friedrich Paulus, está atrincherado. Sus hombres se rinden. El día anterior, Hitler le ha ascendido a mariscal de campo, pensando que eso le empujará a cometer suicidio para salvar su honor. Paulus, sin embargo, al borde del colapso, debilitado por la disentería y asqueado ante la absurdidad de las órdenes de Hitler, permite que le capturen. El mariscal de campo Paulus es un premio extraordinario para los soviéticos. Es el cerebro detrás de la Operación Barbarossa, el plan para invadir la Unión Soviética. Los líderes soviéticos apenas pueden creerlo. Paulus colaborará con los soviéticos y testificará en los juicios de Nuremberg contra sus antiguos comandantes como Keitel. Cuando sea liberado en 1953, se instalará en Alemania del Este. Su reacción es principalmente un rechazo a las escandalosas políticas de Hitler. La mayor parte de sus hombres piensan lo mismo. Hitler puede irse al diablo. Los prisioneros alemanes se atreven a pronunciar las pocas palabras rusas que saben. Queremos irnos a casa. Solo podemos imaginar cómo debió sentirse la gente de los países ocupados. Tras la derrota alemana en Stalingrado, la esperanza renace. Evidentemente, los locutores de noticias alemanes no muestran ninguna de estas imágenes, y Hitler dice: no debemos usar la palabra rendición. Debemos explicar que nuestros hombres no consiguieron recibir los víveres y que por eso les derrotaron. Debemos usar la palabra sacrificio. Los nazis quieren convertir este desastre nacional en una oportunidad de animar al pueblo alemán. El ministro de Propaganda, Goebbels, asume la tarea de movilizar toda la energía y los recursos de la nación para ese fin. Yo os pregunto, ¿queréis la guerra total? Sí. ¿Una guerra todavía más total y más radical que cualquier cosa que podamos haber imaginado? Sí. Alzaos, que estalle la tormenta. Alemania, Alemania por encima de todo el mundo. Alemania, Alemania por encima de todo. Entre el público en apariencia extasiado está Albert Speer. Proporcionará a Hitler los medios para implementar la guerra total. Hitler le llama su único amigo. Este arquitecto de 38 años, constructor de los edificios megalómanos del Führer, ha sido nombrado ministro de armamento. Speer da una nueva fuerza a la industria de guerra alemana. Es un hábil organizador y, por encima de todo, un nazi convencido. Bajo sus órdenes, 4 millones de civiles extranjeros o judíos serán reunidos y se les hará trabajar hasta el agotamiento o la muerte. Después de Rusia y Polonia, la Francia ocupada es el país que proporciona a los nazis el mayor número de trabajadores. El régimen de Vichy instaura un servicio de trabajo obligatorio y recluta a 600.000 trabajadores franceses para Alemania. Para Hitler, la prioridad es ahora enviar refuerzos a Sicilia, donde los aliados acaban de desembarcar. El cerco se estrecha. Las cosas ocurren con rapidez. Todo lo que puede hacer Hitler es intentar contener el avance aliado. Pero es incapaz de evitar la caída de Mussolini, lo que lleva a Italia a rendirse y a cambiar de bando.
El nuevo gobierno italiano encarcela a Mussolini en la montaña. Hitler envía una unidad aérea de comandos a rescatarle. Hitler quiere que Mussolini vuelva al poder. Le envía de vuelta a Italia para restablecer su régimen fascista con ayuda del ejército alemán. Los alemanes invaden Italia y no tienen escrúpulos en asesinar a sus antiguos aliados que intentan resistirse. Los aliados han desembarcado en Italia, que está ocupada por los alemanes. En su avance hacia el norte, donde Mussolini todavía tiene el control, los ejércitos estadounidense, británico, canadiense y francés se ven frenados por el sólido cinturón de defensa alemán por la línea Gustav en la zona de Monte Cassino. Posado en lo alto de la montaña está el histórico monasterio de San Benedicto. Los aliados creen que los alemanes han convertido este monumento de 1400 años en un puesto de vigía. Los aliados lanzan su ataque, pero los paracaidistas alemanes les rechazan. Las tropas alemanas están firmemente atrincheradas en el monasterio en ruinas. El bombardeo no ha conseguido nada. Estas escenas fueron filmadas por el director estadounidense John Huston, enviado a este frente italiano. Más tarde dirá: fue una masacre en el frío helado. Pero Churchill había llamado a Italia el punto débil de Europa. Al entrar por el sur, a través de Italia, el objetivo de Churchill es tomar Berlín antes de que lo hagan los rusos. En Italia, varios meses después, la Wehrmacht sigue resistiendo en la línea de Gustav y en Monte Cassino. El general francés Joie propone sorprender a los alemanes que han abandonado esas colinas que se cree que son escarpadas y no están defendidas. Los duros soldados de los regimientos nordafricano y polaco, sin embargo, consiguen escalar la montaña y colocar a los aliados en el camino hacia Roma. Mientras la Wehrmacht se retira, vuelve a dejar un camino de destrucción tras de sí. Pero junto con Mussolini y el resto de sus fascistas, los alemanes mantendrán el control del norte de Italia y sus industrias. Los alemanes dotan a esta legión extranjera con sus mejores equipos, como el tanque Tigre, diseñado por el brillante ingeniero Ferdinand Porsche. Con su cañón de 88 milímetros, el Tigre es el más temido de los tanques alemanes. Como resultado, en la guarida del lobo, Hitler empieza a sentir esperanza otra vez. Ahora puede renovar su obsesión por la destrucción del Ejército Rojo. Quiere atacar en Kursk. Los rusos han empujado hacia adelante las líneas de frente y Alemania lanzará una enorme ofensiva veraniega, la Operación Citadel, la mayor batalla de tanques de la historia. 2.700 tanques alemanes se preparan para luchar contra 3.600 tanques soviéticos. La superioridad técnica del Tigre alemán parece ser abrumadora. Hitler sabe lo importante que es esa batalla. Para dirigir su fuerza de 900.000 soldados, ha escogido al hombre que le ayudó a ganar la batalla de Francia, el mariscal de campo von Manstein. La ofensiva encabezada por los tanques Tigre cruza las líneas soviéticas.
pero se encuentra con una brutal defensa antiblindaje preparada por los soviéticos y una densa concentración de tanques. Las tropas de la Wehrmacht se ven obligadas a retroceder. Incluso los formidables tanques Tigres caen víctimas de los soviéticos. Y los soviéticos tienen un arma secreta. Los británicos han conseguido capturar y decodificar la máquina de encriptación alemana llamada Enigma, y ahora pueden leer las órdenes alemanas más secretas. El poderoso servicio secreto soviético en Gran Bretaña ha conseguido transmitir los planes de operación decodificados a Moscú. Esta guerra también es una guerra de espionaje. En Kursk, el resultado es devastador para los alemanes, que ya han perdido 50.000 hombres en la batalla. Von Manstein quiere refuerzos para poder continuar con la ofensiva. Está esperando a Hitler. Inmediatamente le dice: hemos sufrido bajas, pero los rusos también, incluso peores. Hitler parece dudar. Murmura unas cuantas necedades. Von Manstein escribirá: me parece bastante débil. Esta impresión se confirma cuando von Manstein le muestra a Hitler las cifras de bajas de Kursk. Desde el principio de la guerra, 2 millones de soldados alemanes han muerto, han resultado heridos o han desaparecido en combate. Hitler nunca podrá llenar ese vacío. Las cosas están ahora muy lejos de las victorias de las campañas de guerra relámpago, el Blitzkrieg de la batalla de Francia. Kursk es el auténtico punto de inflexión de la guerra porque Hitler pasa a la defensiva. Superado por la paranoia, insiste en que haya escenógrafos presentes. Von Manstein no cree que todo esté perdido, pero Hitler no está de acuerdo. Von Manstein le implora que continúe con la ofensiva. Hitler se niega. La batalla de Kursk ha terminado. El ejército rojo continúa avanzando a un ritmo constante desde el este. Kiev ha sido liberado. La Wehrmacht alemana se retira de Ucrania, obedeciendo las órdenes de Hitler de destruirlo todo sistemáticamente. Los rusos continúan su avance por el este. La Gran Guerra Patriótica, como la llaman, ha tomado un nuevo rumbo para ellos. El ejército rojo puede de repente atacar con una fuerza que sorprende a todos los bandos. Un interminable suministro de hombres, incluso después de las extremadamente costosas batallas de Moscú y Stalingrado. La ofensiva en Bielorrusia en el verano de 1944 es una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial. El frente oriental tiene 1000 kilómetros de ancho, pero los rusos consiguen avanzar centenares de kilómetros en 2 meses y destruyen 17 divisiones del ejército alemán. La Wehrmacht se retira hacia Prusia del Este, dejando tras de sí muchos millares de bajas. Unos 50.000 alemanes capturados desfilarán por Moscú. La mayor preocupación de Hitler es evitar cualquier otro desembarco en Italia y sobre todo en Francia. Esa es la idea detrás de la Fortaleza de Europa, cuyo emblema es el Muro Atlántico, un impresionante sistema de fortificaciones que se extiende desde Noruega hasta la frontera española. Rommel está a cargo de la defensa de la Fortaleza de Europa. Dice: es absolutamente necesario que empujemos a los británicos y los estadounidenses fuera de las playas.
Después será demasiado tarde. Las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas. Será el día más largo. Para Rommel y los nazis, es el principio del crepúsculo de los dioses. Los últimos meses de la Alemania nazi. Al mismo tiempo, en el sur de Inglaterra, la maquinaria de guerra aliada reunida para los desembarcos en Normandía se prepara. La noche del 5 de junio, los paracaidistas se preparan para partir, con sus pinturas de guerra y cortes de pelo al estilo indio para hacerles sentir valientes. El comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Eisenhower, acude para decirles: estáis a punto de embarcaros en la Gran Cruzada. El plan es desembarcar en 5 playas en una extensión de costa de 100 kilómetros en Normandía, desde el Sena hasta la península de Cotentin, donde las defensas del muro atlántico alemán son más débiles. A medianoche, el 5 de junio, los planeadores británicos y los Dakotas llenos de paracaidistas británicos, estadounidenses y canadienses se deslizan en silencio por el interior de la región de Normandía. Los paracaidistas son los primeros en pisar la Francia ocupada. Su misión es hacerse con los flancos de la zona de desembarco. La flota aliada va de camino. Es la mayor armada jamás reunida. Casi 5.000 lanchas de desembarque y naves de asalto. Pero los alemanes no la detectan, ya que no pueden hacer vuelos de reconocimiento debido al mal tiempo. Los bombardeos y los proyectiles de los buques de guerra golpean la costa, pero fallan todos sus objetivos en la playa cuyo nombre en código es Playa de Omaha. Los búnkeres alemanes quedan intactos. ...6:30 AM. La primera ola de asalto de las tropas estadounidenses se prepara para enfrentarse a las defensas alemanas en la playa de Omaha. Entre ellos está el escritor estadounidense Ernest Hemingway, corresponsal de guerra. Escribe: cuando nos dirigimos hacia tierra a la grisácea luz de la mañana, en las lanchas de acero con forma de ataúd entraban grandes cantidades de agua verde que caían sobre las cabezas cubiertas por cascos de las tropas apretadas, hombro con hombro, en la rígida, extraña, incómoda y solitaria compañía de los hombres que van a la batalla. De guerra, el fotógrafo Robert Capa también se ve atrapado en este infierno. Dice: era la playa más fea del mundo. Agotados por el agua y el miedo, nos tumbamos en una estrecha cinta de arena húmeda. Más de 2.000 soldados estadounidenses perderán aquí la vida. Con la subida de la marea, los soldados se ven atrapados entre el mar y el fuego de los fortines alemanes. Eisenhower ha preparado un comunicado por si el desembarco fracasa. En una carta manuscrita dice: mi decisión de atacar en ese lugar se basaba en las mejores informaciones disponibles. Si hay alguna culpa derivada de este intento, es únicamente mía. Pero un pequeño grupo consigue escalar bajo el fuego enemigo y neutralizar los cañones alemanes con la ayuda de los bombarderos de la Real Fuerza Aérea, la RAF. Mientras tanto, las tropas canadienses han desembarcado en la playa Juno. Hay poca resistencia, solo algunos tiros que no detienen a los británicos en la siguiente playa. Los pocos defensores alemanes que sobreviven a los bombardeos finalmente se rinden. Los comandos británicos y franceses desembarcan en la quinta playa. Los aliados planean desembarcar a 326.000 hombres. En solo una semana,
una media de 10.000 hombres, 3.200 vehículos y 15.000 toneladas de suministros llegan por mar. Para conseguirlo, se necesita un puerto. Pero los aliados deciden mantenerse alejados de los grandes puertos, que están demasiado bien defendidos, y desembarcar en las playas de Normandía. En su lugar traen sus puertos con ellos, enormes equipos de construcción llamados Malberries, 146 cajones de cemento, de 61 metros de largo y 6.000 toneladas de peso, que se montan para crear rompeolas y muelles donde los barcos de la libertad, como les llaman, pueden dejar su carga. Los astilleros estadounidenses han entregado uno de estos barcos cada día. En menos de 3 años, la industria de la guerra ha convertido a Estados Unidos en una superpotencia. El país ha movilizado a más de 11 millones de hombres. Sus ejércitos están ahora en Francia, Italia, el norte de África y Asia. Al oeste, los aliados ganan ventaja. Para la Wehrmacht, la situación se deteriora. 50.000 soldados alemanes son tomados prisioneros en el reducto de Falaise, o como lo llaman los alemanes, Stalingrado en Normandía. Es una victoria necesaria para los aliados. Los aliados estrechan el cerco con un nuevo desembarco en Provenza. El reunificado ejército francés juega un papel muy importante en ese desembarco. Los colonos africanos, marroquíes, argelinos, tunecinos y franceses, y los jóvenes franceses que forman parte de las fuerzas francesas libres, ayudan en la liberación de Provenza. Tardan 2 semanas en liberar toda la costa hasta Marsella. El movimiento de resistencia sale de las sombras y participa en la liberación, tal y como hará en París. París se alza. Se erigen barricadas por toda la ciudad. La mayor parte del ejército alemán se ha retirado hacia el este, pero 20.000 hombres siguen atrás, al mando del general von Coltitz, que ha recibido órdenes de Hitler de destruir la ciudad. Estalla una violenta lucha. El cuarto día de la insurrección, una unidad francesa, la segunda división blindada del general Leclerc, llega a Normandía y la capital es finalmente liberada a la mañana siguiente. Los alemanes se rinden y el general von Coltitz es llevado al cuartel general de Leclerc en la estación de trenes de Montparnasse. Hitler ha llamado y ha hecho su famosa pregunta: ¿Brennt Paris? ¿Arde París? Coltitz prefiere entregarse. Este disciplinado oficial del regimiento aéreo desobedece la orden de Hitler de luchar hasta el último hombre. Entonces llega de Gaulle con elocuentes palabras para la historia. París ha sido ofendida. París ha sido destrozada. París ha sido torturada. Pero París ha sido liberada. Hitler dice: no debe haber ninguna debilitación en Alemania. Sus generales, los que han sobrevivido a las enormes purgas después del intento de asesinato del 20 de julio, ya no se atreven a oponerse al Führer. Obedecen sus órdenes, que parecen absurdas, de lanzar un ataque hacia el oeste, en las Ardenas, durante el invierno. Habrían preferido dedicar todos sus esfuerzos a luchar contra los rusos. Hitler espera recuperar el puerto de Amberes para evitar que los aliados descarguen su equipo que les permitirá entrar en Alemania. Pero la ofensiva en las Ardenas fracasa
debido a la extraordinaria defensa organizada por los paracaidistas estadounidenses en Bastoña, la intervención de los tanques del general Patton y la abrumadora potencia de las fuerzas aéreas aliadas. Su Alemania está al borde del colapso. Las fuerzas soviéticas han rodeado Berlín. Pero Hitler se niega a admitir la derrota. Dice, será lo contrario de Stalingrado. Pero sus restantes soldados, abrumados por los lanzacohetes rusos, se rinden uno tras otro. Bajo las ruinas de la Cancillería, en su búnker subterráneo, Hitler despotrica, delira y maneja sus ejércitos imaginarios. El último de sus fieles seguidores aprovecha una tregua para salir a celebrar su cumpleaños el 20 de abril. Hitler cumple 56 años. Consuela a estos jóvenes de las juventudes hitlerianas que han sido elegidos porque sus padres acaban de morir en los bombardeos de Dresden. Mientras los estadounidenses avanzan hacia el oeste, capturan a millares de estos Hitlerjugend, enviados al frente para sustituir a los soldados que han muerto. Los estadounidenses apenas creen lo que ven. Estos niños soldado no tienen miedo de nada. Han soportado años de lavado de cerebro y les han adoctrinado en el odio y el racismo. Los viejos hombres del Volkssturm, que también son capturados, no saben cómo tranquilizarlos. Los estadounidenses se encuentran con los rusos en el Elba, cerca del puente de Torgau. El este se encuentra con el oeste, el último acto de la alianza. El ambiente es distendido ante las cámaras. El retrato de Stalin se exhibe ampliamente, pero el de Roosevelt luce un crespón negro. Murió el 12 de abril. Uno de los generales más famosos de Estados Unidos, George S. Patton, está furioso. Cree que los estadounidenses deberían haber entrado a Berlín antes que los rusos. Patton es el hombre con las pistolas en el cinturón, que condujo sus tanques a través de África, a través de Normandía y a través de las Ardenas. Le dice a Eisenhower, el 9º ejército está a 90 kilómetros de Berlín. No llegar hasta allí es un error histórico cuyas consecuencias serán muy graves. Eisenhower no dice nada. En Berlín, los rusos están a 300 metros del búnker del Führer. Hitler asesina a su perro Blondie tras casarse con Eva Braun. Ella se traga una pastilla de cianuro. Hitler se dispara en la cabeza. Goebbels y su mujer también se suicidan, y las SS intentan quemar sus cadáveres. Antes de eso, Magda Goebbels había envenenado a sus 6 hijos. En la última carta que escribe, dice: que podamos poner fin a nuestras vidas junto al Führer es una bendición que nunca nos atrevimos a esperar. Los soviéticos izarán su bandera roja en el Reichstag. Los principales líderes nazis serán capturados, como Göring, uno de los cómplices más diabólicos de Hitler. En Italia, Mussolini es ejecutado por los partisanos y su cadáver linchado por la multitud. Por todas partes de Europa,
se lanza una ola de venganza contra aquellos que de uno u otro modo han colaborado con los demonios. En Berlín, Anna Pavlovna dirige el tráfico en la puerta de Brandenburgo. Para derrotar a la Alemania nazi, Rusia ha pagado un alto precio. 20 millones de civiles y soldados han muerto, casi el 15% de la población de la Unión Soviética. El general soviético Georgy Zhukov ha filmado las ruinas de la gran Cancillería del Reich, el símbolo de los delirios de grandeza de Hitler. Y finalmente, la oficina de Hitler, con la famosa bola del mundo que Charlie Chaplin parodió en su película El Gran Dictador. Hitler ha ordenado a las SS que quemen su cuerpo. Los soviéticos se desharán de los huesos para evitar cualquier tipo de enaltecimiento de su figura. Un comandante de la Wehrmacht, el mariscal Keitel, firma la rendición incondicional de la Alemania nazi ante el general Zhukov, su enemigo mortal, y algunos oficiales aliados, el mariscal del aire británico, Teda, el general estadounidense, Spaatz, y el general francés, Lac de Tassigny. Keitel será juzgado en los juicios internacionales de Nuremberg. Será colgado como muchos otros criminales de guerra. Para detener a los nazis, Alemania debe ser aniquilada.